Buenas para todos, que Adonai los bendiga, Shabbat Shalom. Seguimos continuando con la parashá de semana a semana y de Shabbat a Shabbat. Esta semana tocaría parashá Emor, que significa la palabra en español di, del libro de Levítico o Vaikra, capítulo 21, del 1 a capítulo 24, versículo 23. Abarca 3 capítulos esta semana. Y como habíamos estado compartiendo en el video anterior, sabemos que el Señor nos mandaba a ser santos y apartados para el Señor, y el Señor distingue en el libro de Levítico cuándo le habla a la congregación y cuándo le habla a los sacerdotes. Entonces, al empezar el capítulo, siempre está la palabra di al sacerdote, di a los hijos de Israel que hagan cierta cosa o que cumplan ciertos mandamientos. Separando entonces así y dejando en claro cuáles son los mandamientos que debían cumplir y seguir los sacerdotes de la tribu de Leví y cuáles eran los mandamientos que debían cumplir también la congregación, el pueblo de Israel, tanto el extranjero como el ciudadano de la tierra de Israel. Y en el libro de Levítico podemos leer en los primeros 2 capítulos que el Señor habla a los sacerdotes y que tenían que cumplir ciertas leyes. Por ejemplo, que no se debían impurificar con un muerto, que no tenían que cometer el error de pelarse o raparse la cabeza, ni la punta de la barba, ni tampoco hacerse lastimaduras en sus carnes. Y esto era una señal que hacían generalmente los sacerdotes dedicados a otros dioses, pelarse, cortarse la cabeza, rajarse las manos, sangrar, era significativo para los sacerdotes que seguían a otros dioses. Entonces acá el Señor hace una distinción, que no debía el sacerdote cortarse ni el pelo, ni rasgarse sus manos, ni ninguna parte de su cuerpo, ni llevar ninguna marca en su piel, que además debían tener una mujer que no había estado ni casada, ni que haya enviudado, tampoco una mujer dedicada a ser trabajadora sexual, como se dice en estos tiempos de ahora, tenía otras palabras para esos tiempos, una mujer profana, una mujer que no estuviera en el camino de Dios. Entonces ese era el requisito para los sacerdotes dentro de muchos requisitos, y también aquellos que servían en el templo, o mejor dicho en la casa del Señor, no podían tener ningún defecto físico, hablando de la importancia de lo que era en ese tiempo y para el Señor, que iba estableciendo la congregación de Israel con sus leyes y con sus mandamientos y apartando al pueblo para hacer luz en las naciones, también a los sacerdotes que debían cumplir todos estos requisitos, y sabiendo y destacando que esas personas debían ser consagradas a Dios, apartadas para el Señor y guardando todas estas leyes que tenían en su corazón el Señor para darles y que las aplicó a través de su siervo Moshe. Después podemos leer a partir del capítulo 23 las fiestas que da el Señor para que celebremos, para que no nos olvidemos de celebrarlas, y que son las fiestas bíblicas que tenemos en las Escrituras, aquellas que también podemos ver que Yeshua celebró y que el pueblo de Israel celebró y celebra muchas de ellas, en las fechas correspondientes, como dice la palabra. Corremos en este siglo, donde ha pasado mucha agua bajo el puente, y tenemos un calendario gregoriano que va en base a la luz solar, al sol, y no al lunar, que es el que correspondiera, porque es el que sigue el pueblo de Israel y es el que está en la Biblia, que Dios estableció, como ya lo he compartido anteriormente, el primero de Nisan o el primero del mes Aviv como primer mes bíblico, Y dice así: habló el Señor a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y le dirás las fechas del Señor, que las proclamarán como convocaciones sagradas. Estas son mis fechas: 6 días será labor, y en el día séptimo Shabbat, gran Shabbat, convocación sagrada, ningún labor harás. Sábado es para el Señor en todas sus moradas. Estas son las fechas del Señor, convocaciones sagradas que sean proclamadas en estas fechas. O sea, el Señor
está proclamando una celebración en el día de recordar el sábado de Shabbat, el día de descanso para el Señor. No, después dice en el primer día del mes, el 14 del mes, como lo hemos compartido aquí, al atardecer, Pesaj para el Señor. Y esa es la fecha bíblica, el 14 del primer mes, en este caso de Nisan o de Aviv, es la fiesta de Pesaj. Después viene la fiesta de los panes hacimos, ¿no? Que llevaba a partir del día 15 del mes durante 7 días, y el primer día y el séptimo eran convocaciones sagradas de parte del Señor. Después tenemos algo que estamos en camino, que es la ofrenda y la cuenta del hogar. Contaba 50 días hasta el día de Pentecostés, conocido así como Pentecostés, o la palabra en hebreo Shavuot. Quiero dejar en claro algo, ¿no? Estas son las fiestas que el Señor dejó establecidas en su Escritura. No encontramos en la Escritura fiestas como la Navidad, el Año Nuevo, como lo tiene establecido el mundo, el fin de año, y fiestas y celebridades así, que no tienen sustento en la palabra de Dios, ¿no? Estas fiestas sí tienen el sustento en la palabra de Dios y que muchos desechan y se olvidan, siguiendo quizás mandamientos y tradiciones de hombres y aprendizajes de hombres y costumbres y leyes y dogmas, ¿no? Como también, por ejemplo, cuando nosotros leemos en su palabra el sexto mes, el séptimo mes, el octavo mes, eran los nombres principales o primeros que se le pusieron a los meses, se contaban por números. Después, ya por ejemplo para el reinado de Salomón, algunos meses ya tenían nombres como Bul o nombres así. Pero cuando el pueblo de Israel sufre el destierro en Babilonia, ahí se termina de designar en el calendario hebreo, ¿no?, cómo debía llamarse cada mes, y le ponen nombres con significados babilónicos. Por eso hay muchas personas que no lo consideran que esté bien, ¿no?, que sean nombrados así, y por ende, y por lo menos para mí, es preferible decir el segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, pero no corresponde a el calendario solar. O sea, si yo digo el séptimo mes, no me estoy refiriendo a julio, sino me estoy refiriendo al séptimo mes guiado por el calendario lunisolar, que es de septiembre a octubre. Dice capítulo 23, versículo 15: contarán para ustedes del otro día de Shabbat, o sea, en la Pascua, desde el día que ustedes trajeron el hombre mecido, 7 semanas completas serán. Hasta el otro día de la séptima semana contarán 50 días. Entonces ofrendarán una oración nueva al Señor. Y esa también es la festividad de Shavuot, ¿no?, donde después los discípulos de Yeshua iban a recibir, ¿no?, el Espíritu de Dios con la lengua de fuego, y es un caso muy recordado y es una fecha que a veces las iglesias recuerdan, como lo llaman como el Pentecostés, pero en realidad es la fecha donde el pueblo de Israel recibe el Sinaí, recibe la Torá, ¿no? Y en ese mismo día es cuando los apóstoles o los discípulos de Yeshua reciben, por el intermedio del don de lenguas y del fuego, el Espíritu del Señor. Después el Señor nos habla en el versículo 23 acerca del día que también hemos compartido en mis videos, de Yom Teruah. Dice: habló el Señor a Moisés, habla a los hijos de Israel, diciendo: en el mes séptimo, en el primero del mes, será para ustedes gran Shabbat, recuerdo con toque de corneta, convocación sagrada. Corneta, el shofar, el sonido de ese instrumento que es debido tocarse ese primer día del mes séptimo, ¿no? Después, el recordado día de expiación, el día de perdón, un día donde podemos acercarnos al Señor para que Él nos perdone nuestros pecados, pero tenía que ser un día donde debía afligirse. Es una celebridad donde hay que afligirse. Entonces acá en la palabra de Dios encontramos un montón de cosas provechosas, ¿no? A veces uno quiere estar o se siente afligido por muchas cosas, pero el Señor nos manda a que un día podamos realmente afligirnos por nuestros quizás errores, equivocaciones, y que podamos pedir perdón al Señor y encontrar redención en su camino. No, dice, habló el Señor a Moshe diciendo:
Empero en el día 10 de este mes séptimo, día de expansión Esiel, convocación sagrada será por ustedes, harán afligir a sus almas y acercarán ofrenda ígnea al Señor. ¿No? Ahí vemos también que el Señor le demanda a su pueblo a afligirse este día, ¿no? Y que pueda encontrar la redención en el Señor. Dice después, viene la festividad de Sukkot, que es en el día 15 de este séptimo mes. Festividad de las cabañas será durante 7 días delante del Señor. En el primer día convocación sagrada, todo labor de trabajo oral, y 7 días se ofrendará ofrenda ígnea al Señor. En el día octavo, convocación también sagrada será por ustedes, acercando nuevamente ofrenda ígnea al Señor. Y por supuesto la retención del trabajo. Dice después, estas son las fechas del Señor que las proclamarán como convocaciones sagradas para acercar ofrenda ígnea al Señor, holocausto, oblación, sacrificio y libaciones, cada cosa en su día. Aparte de los sábados del Señor, aparte de sus dádivas, aparte de sus promesas y aparte de todas sus donaciones que darán delante del Señor. O sea, aparte de los sábados del Señor, acá está diciendo la palabra, y aparte de todas las cosas que ustedes tengan o estén encargados de hacer, deben celebrar estas fiestas. Y estas fiestas son las que aparecen en la Torá y que celebra el pueblo de Israel y que nosotros, como nos sentimos parte, también celebramos y nos recordamos en unas fechas con fundamento bíblico y no quizás como el mundo se rige con fechas y celebridades y cosas que en realidad no están ni en la Torá, ni en la Biblia, ni en los escritos mesiánicos, ni en ninguna parte, ¿no? Nosotros siempre recordamos y hacemos saber lo que el Señor quiere a través de sus escrituras, ¿no? Después, para terminar, leemos Levítico 24:22, que dice: una sola ley habrá para ustedes, como para el prosélito y para el ciudadano será, porque yo soy el Señor Dios nuestro. Acá el Señor mete a todos, al pueblo de Israel y a aquellos que son prosélitos, ¿no? No hay escapatoria en este caso. ¿No? Esta ley es para todos. Lo que tenemos, lo que encontramos en la Torá y que lo podemos leer día a día y que podamos aprender a través de ella y que nos puede enseñar cada día a buscar más del Señor y recordar sus fiestas como el Señor nos demanda, nos pide y como ha establecido en su palabra. Si alguno piensa que solo por la fe puede ser salvo, creo que es tan tonto como pensar que solo por las obras se puede salvar. O sea, la fe siempre va acompañada de las obras. Y guardar los mandamientos de Dios para aquellos que aman al Señor no es gravoso. Y para guardar una fecha que sí está establecida en la Escritura me parece más correcto que guardar todas aquellas fiestas o celebrar todas aquellas fiestas que son inexistentes primero en la fecha que tienen que ser y que no tienen que ver con la celebración que el Dios pide a su pueblo y a aquellos que quieran ser parte del pueblo de Israel y que quieran ser parte del verdadero camino del Señor. Espero que Adonai los bendiga y nos reencontramos seguramente en el próximo Shabbat, compartiendo más acerca de la parashá de la semana y después, seguramente entre este mes o el mes que viene, seguiré subiendo videos acerca de mesianismo verdadero, que ya había anticipado anteriormente, el paso de mi vida de ser cristiano a mesiánico. Que Adonai los bendiga enormemente.